Si hiciéramos un ranking de webs más visitadas por profesores y profesoras de historia, arte o geografía, la suya, si no es la primera, estaría en el podio. Todos en más de una ocasión hemos buceado en sus recursos para llevarlos a nuestras aulas. Además, da cursos de formación, tiene premios, distinciones y se ha metido en el salvaje mundo de la creación de libros de texto. Hoy tenemos con nosotros a Francisco Ayén, aunque para el gran público en la docencia de la historia es el profesor Francisco. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy bien. Encantado de estar con vosotros. Muchas gracias por venir. Bien, pues comenzamos con una pregunta clásica. Se la hacemos a todos nuestros invitados y obviamente tú pues no vas a ser menos. ¿Por qué crees que es importante la asignatura y qué es lo que aporta? La asignatura de historia, empezaré por la de historia. Bueno, en realidad me vale para las dos. Yo todavía no tengo una respuesta clara a esta pregunta, ¿eh? O mejor dicho, tengo respuestas claras que voy cambiando con el tiempo. Pero de momento, la que más me convence es que si me gusta la historia y me gusta la geografía es para entender la realidad que me rodea, la realidad actual que me rodea. Para entender por qué pasan cosas y por qué el mundo es como es. Es como la explicación de tu entorno, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, es el criterio que tengo de momento. Quizá me preguntas dentro de un mes y ya lo cambio. ¿Y de las otras asignaturas que impartes? Yo doy historia, geografía y arte. Claro, el arte, lo único que me quedaría por justificar yo lo relaciono mucho con la mentalidad de las personas, porque como eso se refiere más a preferencias personales, a gustos o al sentido que tiene cada uno de la estética, lo relaciono más con una introspección psicológica. Para poder justificar el arte vanguardista, por ejemplo, me tengo que meter ahí, Claro. en la psicología. ¿Y eso a los alumnos les cuesta mucho entenderlo? Yo cada vez menos, porque para poder explicar y que te entiendan, tú tienes que tener muy claros los conceptos. Y yo cada vez los tengo más claros. Entonces, yo al principio cuando empecé en este trabajo, yo explicaba cosas, los alumnos ponían caras de haber escuchado, pero la misma cara me daba a mí a entender que habían escuchado, pero no lo habían entendido muy bien. Ahora ya no me pasa tanto, porque ahora ya soy mucho más... comunico mejor, pero comunico mejor porque yo tengo bien claro cómo establecer las relaciones de ideas para que se entiendan. O sea, yo tengo mejor relacionadas mis ideas. Por eso para mí, yo dedico mucho tiempo en estructurar muy bien los contenidos, en establecer buenas relaciones, buenas conexiones. Para mí es fundamental. ¿Y cuánto tiempo crees que lleva el dominar esa asignatura? Porque todos tenemos esa formación, digamos, de base, porque hemos estado somos licenciados o somos graduados ya con el nuevo plan. Pero hasta que llegas a dominar esa asignatura, ¿cuánto tiempo consideras que podemos tener los profesores para hacer esa relación de contenidos, esa estructura que bien nos dices? Habría que ver cada caso. En mi caso, mis capacidades en algunos niveles cognitivos son más bien mediocres. Entonces yo entiendo que tengo que dedicar más tiempo a esto. Yo tengo habilidad para comprender, pero para establecer buenas relaciones a veces no. Entonces yo cada año descubro cosas que me digo a mí mismo, ¿cómo es posible que esto no lo hubiera explicado antes así? Con razón no me entendían. Y eso lo descubro cada año. El proceso de aprendizaje suena atópico, que todos siempre estamos aprendiendo, pero en mi caso, por lo menos, yo no sé en el tuyo, pero en mi caso realmente se aplica, porque continuamente me veo fallos del año anterior que no sé, no me explico este año cómo los pude cometer hasta ahora, ¿no? Por eso, fíjate, y ya enlazo con lo de la web, yo he intentado a veces cambiar el formato de la web a un formato más físico, tipo papel, y no puedo, porque yo me tengo que manejar con algo que pueda estar editando continuamente. Las entradas de blog, en cuanto veo algún error o veo alguna cosa que podía conectar mejor, entro y la edito. Los esquemas están hechos con la herramienta de Google Dibujos, que también entro y la edito en cuanto veo que la conexión la podría hacer de otra manera. Por eso me cuesta salir de esa herramienta, porque esa herramienta me facilita la edición inmediata. A veces incluso a mitad de clase. A mitad de clase estoy explicando algo y están utilizando un resumen que yo les he preparado y que les tengo colgado en el blog, y inmediatamente me doy cuenta, esto está mal redactado, y lo edito en ese momento. Sí, pero yo creo que nos pasa a todos, porque
Sí, yo soy profesor, pero Carmen está estudiando un máster ahora y yo creo que hasta que entregas un trabajo, ¿cuántas revisiones, no? O un artículo científico para una publicación, ¿cuántas revisiones lleva? Yo a mi pobre director de TFM le tengo frito con los borradores, pero sí, además es yo creo que algo de que tenemos en nuestra formación, ¿no? El revisar y ser muy críticos con todo y entre ellos pues con nosotros mismos y con nuestro contenido. Pero bueno, ya Claro. que has mencionado la página web, ¿esta página web cuántos años lleva en funcionamiento? ¿Cuándo se te ocurre a ti decir, oye, voy a pasarlo todo al formato digital y así lo voy renovando y es de libre acceso y demás? Bueno, en realidad eso fue un segundo paso. En un primer momento cuando empecé a trabajar de interino, directamente me metieron en un bachiller de geografía sin haber dado yo geografía en mi vida. Porque mi carrera era de historia. A Juan Carlos Y le suena. Sí, sí. me pasó lo mismo. Todavía no me había preparado las oposiciones. Sencillamente me había preparado una parte del temario de historia, que era la que más controlaba, pero lo de geografía no lo tenía controlado. Total, que en esa situación desesperada para mí, pues me puse a buscar donde pude. Y como el libro de texto me parecía demasiado confuso, para mí incluso, de bachiller, bueno, confuso, me refería a confuso para yo, primero tendría que entenderlo, luego explicarlo, luego sintetizarlo. Y ahí fue cuando encontré el trabajo de Isaac Buzo. No sé si lo conocéis. No, pero nos lo apuntamos. Isaac Buzo es un profesor de geografía extremeño que en ese momento, cuando yo era un pipiolo, él ya había subido su trabajo de presentaciones de diapositivas. Él hacía unos flash, documentos flash, ¿os acordáis? Este Sí, formato sí, que ya sí. no... Fantásticos, en su web. Y lo encontré a través de la plataforma de Silesare, la plataforma de presentaciones, y me encontré con que tenía todos los temas que yo tenía que dar explicados con presentaciones de diapositivas y a través de su web también con materiales. Y me pareció una maravilla. Me salvó la vida, básicamente. Entonces yo lo que me hacía era, me preparaba las clases a partir de su material, no del libro de texto. Y cuando empecé con esa dinámica, para mí me pareció lo más natural del mundo es hacer lo mismo. Quiero decir, este compañero ha subido su material, lo pone a acceso de todo el mundo, sin pedir nada a cambio. Simplemente lo hace porque, en fin, y me ha salvado la vida. Entonces yo, a continuación, yo empecé a hacerlo con mi propio material. De modo que, porque no se me planteó otra opción. Quiero decir, él lo hacía, me había sido muy útil, pues yo también. O sea, no, yo podía decir que es una manera de reconocimiento, de agradecimiento a Isaac Buzo, que es así realmente. Pero la verdad es que me pareció muy práctico. Me pareció muy práctico. Tener las cosas colgadas en internet para que los alumnos puedan ir ahí. Por si alguno no venía a clase, yo le mandaba el enlace de la presentación de Isaac Buzo y podía ver lo mismo que yo había explicado en clase. Eso fue hace 14 años. De hecho, este mes precisamente, porque yo tengo apuntado el 1 de marzo, como de hace 14 años, cuando se escribió el primer comentario en la web que tenía entonces. Al principio lo hice en una plataforma web, porque me parecía más fácil por tener una página de inicio, y estuve con ella un tiempo hasta que me empezaron a colocar publicidad en casas de contactos. Me puse en contacto con ellos y, hombre, me habéis vendido esto como una plataforma para profesores, ¿cómo me hacéis esto? Me dijeron, bueno, lo siento. Total, que después de estar 2 años en un servicio, en una web, en un servicio de página web, tuve que trasladarlo todo a otro sitio. Entonces fue cuando digo, mira, ya no me vuelve a pasar esto. Me compré el dominio profesorfrancisco.es por si me tengo que trasladar. Entonces estuve haciendo pruebas con WordPress y con Google y finalmente me decidí, empecé los dos, pero finalmente lo pasé todo a Blogger y la web es un blog de Blogger. Lo único que cuando aprendí código HTML, pues lo que hice fue le puse una página de inicio en imitación a la web original, porque me parecía más fácil tenerlo todo. Claro, claro. Y una cuestión. Todos los profes que van pasando por nuestras entrevistas tenéis algo en común, que es que compartís el trabajo, ¿no? Lo que estamos hablando ahora de tu web. ¿Cómo ves nuestra disciplina en comparación con otras? Para nosotros siempre somos que tenemos el ego muy alto y somos los que más compartimos y los que más... Pero por tu experiencia, por tu trayectoria, ¿ves que en otras disciplinas otros compañeros tienen las mismas facilidades que tenemos nosotros? Y ese sentimiento de querer compartir, es decir... yo también tengo una web, pero porque yo, por ejemplo, en su momento vi a José Antonio Lucero haciendo vídeos que me flipaban sus vídeos y dije, voy a hacer vídeos como José Antonio. Y entonces ahora tengo mi canal de YouTube o como Carlos González, ¿no?
Claro, ¿ese sentimiento, por tu experiencia, de compartir, se da en otras disciplinas? Ahí tengo que hablar a título personal e incluso ya a nivel psicológico. A mí me parecía lo lógico. Quiero decir, tú estás con unos compañeros en el instituto, incluso con los de tu propio departamento, y entre nosotros compartimos materiales ya de manera natural. Entonces, si yo me pongo en contacto, yo paso esos materiales a mis alumnos, es más cómodo hacerlo a través de una plataforma web donde ellos van a acceder más rápidamente. Estamos hablando de hace 14 años, no existían las plataformas ahora que organizan administraciones, ¿no? Me parecía práctico para comunicarme con los alumnos y me parecía que era mi práctica habitual en mi departamento era intercambiar material con mis compañeros. Entonces, a mí yo no tuve que tomar ninguna decisión, me parecía lo más lógico. De hecho, ahora lo que me cuesta trabajo es ponerme en la piel de compañeros míos, que tengo algunos, que dicen, pero yo subir mi material como si fuera algo que atentara contra su privacidad. Yo a veces lo percibo así, me cuesta entender, ponerme en su lugar, ¿no? Digo, pero vamos a ver qué más da. ¿Qué más da? Claro, pero a menudo yo veo que es miedo a que vean tus errores. Me da la impresión a mí. Si tú subes tu material se van a dar cuenta que cometes errores. Ya. Pero es que precisamente es otra de las ventajas que yo he obtenido de la página web. Yo no, abajo de las páginas pongo un comentario. Por favor, avísame si hay algún error para corregirlo. Y gracias a eso voy corrigiendo errores. Cometo muchos errores puntuales, errores de contenido a veces que me equivoco en datos. Y me lo van avisando y lo voy corrigiendo. Y el resultado es mejor. O sea, entre todos nos vamos ayudando. Por eso yo creo que eso es una cuestión de actitud. Hay gente que tiene ese reparo a poner las cosas en público. Luego también otro argumento, y este está muy bien, y es que claro, hay gente que utiliza mucho material de editoriales. Entonces yo les digo que en realidad sí, de acuerdo, eso lo hicimos todos al principio. Todos al principio utilizábamos todos los materiales de las editoriales, pero ha llegado un punto en el cual ya se ha creado tanto material de libre uso que ya tienes alternativas para casi todo. Tú tienes un mapa de una editorial, seguro que tienes uno de libre uso, tanto hecho por profesores como por la Wikipedia, por lo que sea, ¿no? De modo que ya hemos llegado a un punto en el cual ya no hace falta los materiales de las editoriales. Yo, de hecho, es algo que fui haciendo con el tiempo. Yo, al principio, cuando le subía material a los alumnos, también les subía esquemas de las editoriales. Ahora ya no me quedan. No me quedan porque a medida que yo iba haciendo, los sustituía por los que yo hacía o conseguía otros de libre uso de otros compañeros, ¿no? Sí. Yo, desde luego, sí. Este tema de compartir o no compartir lo veo también en el entorno universitario. Muchos profesores que tú les pides, por favor, puedes subir la presentación en PowerPoint, puedes tal. Muchos que se niegan y tú realmente te paras a pensar y dices, bueno, ¿por qué, no? Lo que tú dices, tienes miedo a que haya una revisión después de tus contenidos, a que se difundan y la gente no vaya a clase, pero claro, si tú eres un profesor, la gente suele ir a clase, por mi experiencia, la mayor parte de veces, teniendo la presentación o no teniéndola, porque también vas a escuchar al docente y a que te lo explique. Entonces, me parece un tema muy, muy, muy interesante ese que acabas de comentar. Yo me burlo de mis compañeros con los que hay confianza y les digo que me recuerdan al Gollum con su anillo, ¿no? Tienen ahí su material y lo tienen protegido y no quieren que nadie se lo quite. Bueno, desde luego, si una cosa tenemos clara al ver tu trabajo es que, bueno, que generas un sentimiento de comunidad que ya quisiera mucha gente, vamos. Sí, claro, lo que dice Carmen del sentimiento de comunidad es que nos parece muy bonito, ¿no? Tu círculo virtual, ¿no? Entonces, ¿nos puedes contar qué es eso para aquellos que no sepan qué es? En realidad, en fin, tiene un nombre muy pomposo, pero que es algo muy, muy modesto, ¿no? Yo cuando estaba en la otra plataforma, yo resolvía mis dudas de código para editar webs en un foro donde había muchos jóvenes que me iban ayudando como ir diseñando tu web, incluso para ir colocando y haciendo modificaciones. Entonces en ese código, en ese foro la gente hacía publicidad de sus webs, ¿no? Entonces yo ahí hice publicidad de la mía y me di cuenta que había muchos jóvenes que estaban haciendo blogs y webs de tipo educativo, ¿no? De tipo cultural. Y entonces dije, pues mira, ya que somos varios los que estamos haciendo esto, pues hagamos una especie de intercambio de enlaces entre nosotros para mejorar nuestra posición en el buscador. Y entonces primero lo hice enfocado, lo publiqué en ese foro de jóvenes que nos ayudábamos a resolver dudas de edición. Y después, cuando lo publiqué, hubo varios compañeros, varios profesores que se interesaron por esto y quisieron, pues yo también quiero participar en esto. Entonces ya le di más cancha y ya lo publiqué en la página principal. Y hubo muchos compañeros que les pareció buena la idea de hacer una lista de blogs o de web, básicamente son blogs,
el único requisito que le pedía es que los recursos fueran de libre disposición y que estuvieran abiertos, nada más, y que tuviera un tema cultural. Y lo que empezó siendo una forma de motivar a jóvenes que conocía yo, pero por cuestiones técnicas para que hicieran blogs educativos, al final se convirtió pues entró bastante más gente, ¿no? Pero yo te digo que yo el feedback no lo obtengo tanto por ahí como por los comentarios, ya desde que soy más activo en las redes, también a través de Twitter y de Facebook. Bueno, pero además de este feedback, sabemos que has tenido feedbacks de otro tipo. Has sido premiado con la Prensa de Plata, con el certificado de buenas platas del INTEF. ¿Qué supone esto para ti, no? Yo supongo que un motivo de orgullo, ¿no? De reconocimiento de tu Pues trabajo. sí. La verdad es que, vamos a ver, a mí me encanta todo esto porque a nadie le desagrada un premio y a nadie le desagrada. Y yo cuando hacen eso, yo reconozco que me siento, en fin, está mal decirlo, pero es un motivo de orgullo y anda que no presumo yo de eso, ¿no? También es verdad que, claro, aquí eso viene muy bien para sentirte bien, pero a mí lo que me motiva, fijaos lo curioso, yo no veo que es una motivación positiva, sino una motivación negativa. A mí lo que me ha motivado siempre para subir materiales ha sido la desesperación de verme que tenía alumnos que no habían podido ir a clase, que me pedían cosas y que cómo me pongo en contacto con ellos, de temas que no había explicado bien, esto está mal, esto tengo que rehacerlo. Entonces, las necesidades inmediatas de mi trabajo me llevaban a mí a preparar material porque con el libro de texto no me servía. Yo empecé, cuando empiezas con Interino, empiezas en entornos con un nivel más bajo y por lo tanto seguir el libro de texto es más complicado. Y no podía utilizar el libro de texto. Luego ya con el tiempo me he dado cuenta que yo mismo ya me siento incapaz de utilizar un libro de texto, puesto que yo ya tengo muy claro la línea teórica que tengo que seguir para hilvanar los contenidos y el libro de texto no me la respeta. Entonces los contenidos tienen que estar muy bien relacionados. Una cosa tiene que seguir a la otra de manera natural. Y aparte hay que relacionarlos por niveles, por categorías, lo que yo llamo. Y eso no lo consigo con los libros de texto. Ni siquiera, si me apuras, con los que yo he escrito. Sí, los que yo he escrito estaban con una experiencia fantástica, pero muy estresante, porque todo consistía en unos plazos, y unos plazos que eran muy cortos para lo que yo consideraba necesario para que eso estuviera en condiciones. De modo que nada más escribirlos, lo mismo que os comentaba antes, nada más escribirlo ya me di cuenta, esto tenía que haberlo hecho de otra manera y hubiera estado mejor. Y esto también, y esto también. Claro, y hablabas de cómo compartir con esos alumnos, es decir, y claro, si en un momento dado de nuestra experiencia reciente hemos tenido que buscarnos las castañas para seguir haciendo nuestro trabajo, fue durante el confinamiento. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo fue dar clase esos meses? A mí me pareció muy frustrante. Mira que yo tenía prácticamente bastante material disponible online, pero me pareció muy frustrante porque las clases telemáticas, yo necesitaba interactuar con los alumnos. Mis clases, mis explicaciones en clase son muy participativas. Yo necesito estar preguntándole a los alumnos para ir calibrando en qué punto estoy o cuánto me están entendiendo sobre lo que estoy diciendo. De modo que para mí fue una decepción. Al final tuve que evaluarles en función de actividades de actividades básicas, de unos criterios mínimos. Y yo, la sensación con la que me quedé es que eso no había funcionado en absoluto. O sea, había sido una experiencia, a mí como docente me resultó una experiencia muy frustrante. Yo no sé si tú lo sentiste igual, pero yo sentí una incapacidad de hacer las cosas. Yo sabía que esas cosas se podían enseñar bien y no poder hacerlo bien. Yo no me vi con las herramientas que tenía y mira que tenía todos los materiales ya disponibles, pero yo los mandaba, ellos me los devolvían, no lo hacían bien, yo no podía estar explicándole uno por uno en qué se había equivocado. No podía hacer un feedback individual, tenía un montón de alumnos por clase y tenía un montón de clases. La falta de tiempo, invertí mucho más tiempo que nunca con peores resultados de aprendizaje. Académicos, sí, de acuerdo, aprobarán, pero de aprendizaje con unos resultados muy decepcionantes. Sí, a mí, y lo quiero enlazar con la siguiente pregunta, para mí lo más frustrante que decías era la acción tutorial. De repente yo en clase, una clase ordinaria, tenía a dos chicos que eran TDAHs, que estaban todo el día activos, que incluso te daban la alegría en la clase, a ver, te enfadabas con ellos, pero bueno, ¿sabes? Pero entonces de repente les veías en casa tristes. Entonces yo tenía entrevistas con las familias para decirles, está bien, ¿cómo lo está llevando? Porque de repente era alguien completamente distinto.
Además, en tu web, además de la parte de historia, pues hablas de pues esto, de cómo es la gestión del aula, la resolución de conflictos. ¿Cómo lo llevas tú? ¿Cómo lo gestionas? ¿Tienes alguna estrategia concreta que nos pueda ayudar? Bueno, sí, yo lo que hago es lo mismo que hacía con los temas de las materias que iba dando, pues en un momento determinado, cuando me pillé varias veces cometiendo los mismos errores a la hora de gestionar el aula, lo que decidí fue ponerlo en público por escrito, como que me sirva a mí como diario, reflexiones en voz alta, y que me recuerde a mí qué son las cosas que en alguna ocasión me han funcionado mejor que otras, ¿no? Entonces, el tema de la gestión de aula fue muy fundamental al principio porque claro, cuando empiezas de interino te tocan a menudo clases difíciles, ¿no? Yo tenía la ventaja que yo provenía, antes de trabajar de profesor, yo había estado trabajando mucho tiempo de comercial, en un ámbito del comercio muy agresivo, ¿no? Yo iba vendiendo casa por casa. Entonces yo ya estaba muy habituado a dedicar mucho tiempo y a leer muchos libros sobre técnicas comerciales, ¿no? Entonces, esas técnicas comerciales a menudo son equivalentes a las técnicas de gestión de conflictos, son muy parecidas, ¿no? Entonces, yo ahí tenía ese apoyo que quizá mis compañeros no tenían, pero yo estaba muy habituado a tratar en diálogos y a orientar los diálogos en una dirección que a mí me interesaba, ¿no? Luego ya con el tiempo, pues claro, tú te vas estrellando y vas viendo qué has hecho mal y entonces a base del ensayo y error yo iba puliendo formas de comportarme en clase, normas de clase. Para mí fue muy importante. Al principio tenía que improvisar las reglas prácticamente, luego me di cuenta que es un disparate, que claro, si improvisas las reglas pierdes autoridad. Y entonces tengo yo una lista de reglas, que sobre todo para los primeros cursos de la ESO, de normas para mi clase, que están muy estudiadas porque han sufrido la criba y la depuración de años, incluido normas muy específicas y que cualquiera que la lea dirá, esto es una chorrada. No es una chorrada, tiene su sentido. Y todo es no perder tiempo en tonterías. Estamos hablando de niños pequeños, ¿no? Sí, Que sí. entiendan ellos que hay unas normas y que esas normas se cumplen y que hay que seguir unos procesos. Y si no lo cumplen, pues hay penalización. No sé si has visto la lista de normas que utilizo para los No, motivos de no, positivo y negativo. no la hemos visto. ¿Cuál, no sé, Sí, pero, la del disparate, ¿cuál sería? por ejemplo, hay una penalización por plantear un tema que no tiene relación con lo que yo estoy hablando, porque se considera que eso es una pérdida de tiempo y por lo tanto ese tema no corresponde que se plantee en ese momento. Entonces, yo ahí le explico. Está bien que tú tengas esas inquietudes y que me quieras plantear ese tema, pero me planteas a mí particularmente, no en público, ¿no? Si lo haces en público te penalizo. Claro, sí, sí. No, es que eso es así. Es que si no frenas, llega un punto en el que esto es como una clase de primero de la ESO, puede ser como la Wikipedia, que vas pinchando en enlaces y ahí Sí, te acabas yendo a algo completamente sí, distinto sí, sí. de Hay lo una que... muy enrevesada también que yo digo el primer día de clase explicar las normas, ¿no? Hay una Sí, muy enrevesada que dice negativo por plantear una denuncia justificada fuera de tiempo. Y me pregunta, ¿qué es una denuncia justificada? Una denuncia justificada es cuando tú te hacen algo y tú tienes que denunciarlo. Tú tienes que decir al profesor, mira, mi compañero me ha escrito en la libreta sí. o me ha robado una goma. Eso tienes que denunciarlo. Está justificado que lo denuncies. Pero si me lo haces en medio de la clase, cuando yo estoy explicando, cuando estamos haciendo algo, negativo. Tienes que hacérmelo al final, cuando ya no esté explicando, cuando me levantes la mano y vaya yo a atenderte a ti solo. Entonces, esa norma es fruto de la experiencia que yo tenía con los chavales de primero de la ESO que estaban continuamente diciendo, que fulanito me ha mirado, me ha dicho tal cosa. No podía avanzar. Entonces, le digo un día a que interioricen esas normas. Esas normas las tienen que tener muy claro. Y a continuación, la dinámica de positivos y negativos, lo que yo llamo positivo dinámico, para que eso funcione, tú tienes que poner muchos positivos también, porque claro, ellos tienen que ver que neutralizan un positivo con un negativo, ¿no? Entonces tengo que estar continuamente haciendo preguntas de positivo para que ellos vean que, vale, les puse un negativo por hablar de un tema que no tenía nada que ver, pero ahora ya lo han recuperado con un positivo, ¿no? Qué bueno. Voy a echarle un ojo yo a esa lista ahora cuando acabemos. Pero bueno, para ir terminando ya, que no te queremos robar más tiempo, te hacemos una pregunta que es que yo creo que uno de los mayores miedos de los equipos directivos cuando tienen a un profesor aquí apasionado por los proyectos es también qué pasa con la EBAU, que si hay garantías de aprobar, ¿no? ¿Tú crees que se puede desarrollar una metodología como la que tú haces en segundo de bachillerato y afrontar con plenas garantías la EBAU?
con el aprendizaje Basado en basado en proyectos. proyectos, Sí. me pasa un poco como con algunas metodologías, como el uso de las TIC, incluso con la gamificación, que con el tiempo he ido puliéndolo mucho eso. De modo que lo que en un primer momento me parecía bueno en sí mismo, con el tiempo me he dado cuenta que no es así, que la metodología ABP, como otras, no es buena en sí misma. Hay situaciones en las que funciona, pero porque el contexto y el momento y los contenidos y los alumnos son los adecuados. Pero hay situaciones en las que no funciona. Y además, no solamente en conjunto la ABP, sino que la ABP, como tiene una estructura procesual por fases, hay veces que está mal, o sea, un mal diseño de un proyecto hace que no funcione. Y a veces lo que yo me voy dando cuenta con el paso del tiempo y es que cuando tú te marcas como objetivo aprendizajes duraderos, que tú los veas, que tus alumnos a la elaboración siguiente tú les preguntes por lo anterior y veas tú que lo han aprendido, entonces no hay que descartar ninguna metodología. Yo estoy utilizando a menudo metodologías de instrucción directa, lo que es la lección magistral, muy participativa, en sustitución de proyectos, en sustitución. Y otros proyectos que los he ido puliendo con el tiempo, que me funcionan muy bien, que son fantásticos y que cada vez que hablo de ellos a mis compañeros intento convencerles de que lo hagan. Lo que también te digo es que los proyectos cada vez los voy desplazando fuera de clase, ¿eh? O sea, cada vez los proyectos me dedico más en clase a aclarar conceptos y a relacionarlos, y los proyectos empiezan en clase, pero los tiendo a desplazar fuera de clase, ¿no? Porque me parece, y eso lo hago también con las TIC, me parece que tanto las TIC como los proyectos tienen una ventaja, que tienen una motivación intrínseca que no tienen los deberes, ¿no? Entonces, yo prefiero traer quizás los deberes a clase y desplazar este tipo de actividades, y yo cuando les mando deberes para casa, intento que sean o con TIC, con algunas aplicaciones de cuestionarios o de este tipo, y los proyectos igual, que actividades creativas y motivadoras para casa, para tener éxito, porque me he encontrado cursos que a veces nadie trabajaba en casa. Entonces voy desplazando, con el tema de los proyectos estoy evolucionando mucho, ¿no? Ya no me fascina, al principio a mí las TIC me resultaban fascinantes, yo decía todo contigo, ahora ya no, ahora yo digo, a ver, ¿qué TIC? Ahora, ¿qué TIC? Antes les proyectaba unos esquemas fantásticos en la pizarra, y me di cuenta con el tiempo que eso era poco eficaz, que era mejor que yo los dibujara, los escribiera en la pizarra yo, y que yo lo apuntara en la libreta, y que después cuando fueran a casa te falta algo, míralo porque ya está en formato digital, ¿no? Entonces, fíjate que con el tiempo estoy recuperando, a medida que yo estoy cogiendo más seguridad en mi capacidad de impartir contenidos, estoy recuperando metodologías más tradicionales porque veo que funcionan. O sea, simplemente por eso. Y a veces veo que recurría mucho a TICs o a proyectos porque yo también tenía unas carencias que me impedían abordar esos contenidos de manera tradicional, pero porque yo no tenía esos contenidos bien asimilados, ¿no? No sé si me he explicado. Sí, perfectamente. Sí. De hecho, un caso concreto que lo sufrió Carmen era... Carmen fue alumna mía en segundo de bachillerato. Y entonces, la parte de industria y economía del siglo XIX, que es, desde mi punto de vista, lo más tedioso del mundo, yo en mi caso era, vale chicos, proyecto, un podcast, lo hacéis vosotros. Porque era un punto de no tengo la capacidad para poder, ¿vale?, aportaros nada nuevo, nada que no esté en el manual o en los apuntes, ¿vale? Bueno, y ya con esto ya sí que terminamos. Desde hace 15 días hemos empezado pidiéndoos consejos, ¿no? Y también vuestra opinión. Como sabrás, nuestro programa va de aquellos personajes o sucesos que no se estudian, vaya, de esos desfavorecidos. Y entonces, un desnortado. Y entonces, nuestra pregunta es, ¿cuál es tu desnortado favorito? Eso de que nadie conoce, pero que es tu personaje o tu momento de la historia en el que te gustaría que se tratase. Vaya pregunta. Vaya pregunta. Y esta no estaba en el guión, que de repente Carmen dice, que se nos ha olvidado esta. ¿Me pides que concrete alguna personaje o suceso? ¿Qué te refieres? Sí, no. Las dos cosas, personaje o suceso. Lo que tú quieras. Claro. Es que... Bueno, si no te sale no pasa nada. Mira, yo te puedo decir cómo empecé la historia. Yo empecé la historia porque a mí me fascinaba la Segunda Guerra Mundial. Me fascinaba. Yo leía libros y de todo de la Segunda Guerra Mundial. A partir de ahí empecé la historia y ahí fui ganando cosas, ¿no? A mí me gusta, desde mi criterio personal y mi objetivo final, que mi objetivo final es el tener una programación ideal de todas las asignaturas, un objetivo, por supuesto, que es utópico y al que nunca llegaré,
pues mi objetivo final implica una transformación de los contenidos incidiendo mucho más en los aspectos sociales. O sea, destacar más los aspectos sociales, los aspectos de las características más de los grupos sociales. Claro. Me parece interesante porque eso, aunque siempre se insiste en que hay que hacerlo, no es tan fácil integrarlo en unos contenidos generales que se refieren sobre todo a características políticas, ¿no? Entonces, la explicación de la historia que me gusta a mí es la explicación que habla de vivencias personales, de personas en el pasado, pero no reyes, sino de personas que viven en la aldea y que tienen que relacionarse con diferentes jerarquías y su situación a la hora, o su actitud a la hora de enfrentarse a esas situaciones, porque a mí me gusta hacer ver que en realidad las personas no hemos cambiado tanto a lo largo de la historia, tenemos unas motivaciones muy parecidas. Por eso cuando tú me dices que me traslade a una época del pasado, yo digo, si en realidad todas las épocas básicamente son muy parecidas, porque las motivaciones de las personas son muy parecidas. Cambia la coyuntura, ¿no? Cambia la coyuntura. Claro, claro. Bueno, pues por nuestra parte nada más. Pero espérate, quiero decir una época, pensar una época. Mira, también en la época en la cual me gustaba mucho la Segunda Guerra Mundial, me gustó mucho también el proceso, la época de los 30 gloriosos, lo que va del 45 al 70, sí. Ese proceso en Europa occidental de la aparición del estado de bienestar, que a mí me parece una revolución de unas características fundamentales, que no, creo que no tiene suficiente peso y no se entiende muy bien hasta qué punto ha transformado la vida en nuestra sociedad la creación del estado de bienestar en esa época, ¿no? Entonces, para mí, entender esa época es fundamental. Yo dedico mucho tiempo a la Guerra Fría para que los chavales entiendan cómo muchas de los avances que tenemos hoy en día están radicados ahí y posiblemente lo perdamos por un cambio coyuntural que se debe en tener presente por qué vino y por qué se puede ir, ¿no? Claro, claro. Sí, completamente. Es decir, nosotros pensamos que tenemos la educación gratuita o la sanidad gratuita, que no es así, que lo pagamos con nuestros impuestos de la noche a la mañana, ¿no? Y claro, es cierto decir que luego, si sales fuera de Europa, somos envidia. Es decir, vas a Estados Unidos y los sindicatos de una empresa concreta se están peleando porque les cubran las radiografías del hijo. Claro, y nosotros, pues, no tenemos ningún tipo de dificultad. Está asimilado dentro de esa cultura, por lo cual es muy, muy interesante. Pues ahora sí, mira, fíjate, como siempre, decimos 10-15 minutos y ya llevamos media hora. Por lo cual, te agradecemos tu tiempo, toda tu sabiduría y todos tus comentarios. Nada. Y nada. Yo encantado de hablar con vosotros. A mí, si estos temas de conversación que me gustan, pues yo puedo estar horas y horas sin parar. Bueno, pues nada, pues Francisco, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Un abrazo. Venga.